Lo que no te contaron los cuentos clásicos, un proyecto financiado por la FECIT e impulsado por la Universidad de Valladolid. ¿Habichuelas a cambio de mi vaca? Oh, no, hijo, no son unas habichuelas cualquiera. Estas son habichuelas mágicas. ¿Mágicas? ¿Qué magia tienen? Tener la cabeza en las nubes, literalmente, nunca fue tan importante como en esta historia. Jack será un poco así, despistado, pero su curiosidad sí le llevará a un grandísimo reino en los cielos, en los que se encontrará con una serie de riquezas que pueden salvar la maltrecha economía de su familia. El chico nunca había visto nada igual, y creo que nosotros tampoco. Pero ¿será capaz Jack de robarle a un gigante? ¿Se decidirá por el arpa o las gallinas de oro? ¿Podrá salir de allí sano y salvo? ¡Viva! ¡Son habichuelas mágicas! Lo que el viejo me dijo era verdad. ¿Hasta dónde llegará este tronco? Está bien, treparé por él hasta subir a lo más alto. Para el capítulo de hoy, en Lo que no te contaron los cuentos clásicos, contamos con la presencia de María Belén Turrión, catedrática del área de Edafología y Química Agrícola y directora del Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible de la Universidad de Valladolid. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Belén. Hola, Damián. Muchas gracias por invitarme a participar en este podcast sobre Lo que no te contaron los cuentos clásicos. Belén, ¿conocías la historia de Jack y las habichuelas mágicas? Conocía la historia de Jack y las habichuelas mágicas, pero en una versión un poco diferente a la que se cuenta aquí. La historia que aquí contamos me gusta mucho más, porque Jack, el protagonista, es un joven inteligente, valiente, despierto, que tiene muchas aficiones y entre ellas la arqueología y la agricultura. Le gustan mucho las matemáticas, pero es un poco despistado. Lo más importante de todo es que Jack es un chico honesto y tiene un gran corazón, y al final de este cuento aprende una gran lección. Apuntabas, Belén, sobre las matemáticas, que las matemáticas son necesarias, ¿no?, a la hora de organizar los cultivos. Sí, las matemáticas son muy importantes en muchos ámbitos de la vida. Todos, mayores, medianos, pequeños, necesitamos las matemáticas para cuando vamos a hacer compras, cuando vamos a cocinar, por ejemplo, y necesitamos hacer una receta y cambiar las proporciones, cuando queremos medir algún objeto, pero sobre todo, en este caso, Jack utiliza también las matemáticas para cultivar sus habichuelas. Lo que Jack hace es delimitar el espacio que tenía para poder cultivar y después lo que hace es preparar, localizar la distancia en la que tiene que colocar las habichuelas y de esa manera cada planta tiene el espacio necesario para que sus raíces puedan encontrar los nutrientes y el agua que necesitan. También, después de haber hecho la plantación, Jack tuvo que utilizar las matemáticas para conocer cuánto fertilizante, cuántos abonos tenía que añadirle al suelo y también para poder calcular la cantidad de agua que tenía que añadirle a sus plantas. ¿Cómo se puede saber si el lugar que eligió Jack es adecuado por la humedad y el tiempo que le da el sol? Las plantas, para crecer, necesitan nutrientes, agua y luz del sol. Los nutrientes y el agua los tienen del suelo, por eso es necesario que los suelos sean sanos y sean fértiles, pues de esta manera pueden aportar a las plantas todos los elementos que necesitan para crecer. La humedad del suelo es un factor vital y de gran importancia para el desarrollo de las plantas. El contenido de humedad del suelo depende de la textura, de su contenido en arcillas y de las prácticas de manejo que se lleven a cabo. Se mide mediante sensores de tensión y de agua del suelo. También es muy importante la luz del sol. Las plantas pueden realizar la fotosíntesis, que de una forma sencilla podemos decir que consiste en convertir la luz en un alimento, y mediante la fotosíntesis y gracias a la energía solar, convierten el dióxido de carbono del aire en oxígeno y azúcar que les sirve para construir sus tejidos. Las horas de luz solar dependen del momento del año y de la localización geográfica. Y la medida de la insolación, que llega a una determinada superficie, es la forma en la que podemos conocer la cantidad de luz que tenemos en un determinado lugar. Y se utiliza un equipo meteorológico que recibe el nombre de heliógrafo. Y Belén, quería preguntarte, ¿hay un tipo de cultivo correcto para cada clima? Bueno, esa pregunta es un poco difícil de contestar. No solo el clima condiciona el cultivo más adecuado para una determinada zona. Los factores que principalmente condicionan el tipo de cultivo más adecuado son la disponibilidad de recursos naturales, como los nutrientes existentes en el suelo, y el agua disponible. Y también el clima, desde luego, que va a venir condicionado principalmente por las precipitaciones, las temperaturas, la insolación.
Con la situación actual de las temperaturas en nuestro país, con la sequía, ¿los agricultores recurren a vosotros para sacar el máximo partido a sus tierras? Los agricultores realmente constituyen un sector que se ve afectado por la disminución en la disponibilidad de agua. La selección de cultivos más resistentes al estrés hídrico y la mejora de los sistemas de riego son las alternativas que solemos facilitarle o solemos aconsejarle a los agricultores para hacer un uso más adecuado del agua disponible y, por ende, sacar un máximo partido de sus tierras en situaciones de sequía como las actuales. ¿La manera de realizar estos cultivos ha cambiado a lo largo de los años? O sea, ¿tú has visto un cambio? Bueno, la forma de realizar los cultivos ha cambiado a lo largo de la historia del ser humano. La agricultura comenzó hace 15.000 años, concretamente después de la época glaciar, de la última glaciación, y a partir de ahí el ser humano comenzó a utilizar las semillas, las raíces, los frutos de las distintas plantas que encontraba para alimentarse y para almacenar esos alimentos y tenerlos disponibles a lo largo del tiempo. A lo largo de la historia de la humanidad ha ido cambiando la agricultura a la vez que iban modificándose las herramientas con las que se labraba el suelo. Así, por ejemplo, el uso de la piedra permitió el desarrollo de diferentes útiles de labranza. Los romanos, por ejemplo, introdujeron técnicas como el barbecho, el abonado, la rotación de cultivos, etc. Con el descubrimiento de América, por ejemplo, también se produjo una transformación importante en la agricultura porque se introdujeron numerosas especies que antes no se cultivaban y numerosas variedades que antes no se conocían. En el siglo XX, por ejemplo, se ha comenzado a la utilización de abonos químicos, productos fitosanitarios, que también han conseguido modificar y obtener mayores producciones, así como el desarrollo de variedades de alto rendimiento. La expansión de la infraestructura de riego y la maquinaria es algo que ahora está modificando también mucho la agricultura. Actualmente lo que se está utilizando es mucho la biotecnología, la monitorización de los parámetros agronómicos y además también la digitalización de la información que tenemos para obtener una mayor producción. Todo esto hace que la agricultura sea cada vez más sostenible, está basada en la rentabilidad económica, el respeto al medio ambiente y la seguridad alimentaria. Para terminar, Belén, quería preguntarte, porque ya consigue, con su buena preparación del cultivo, que sus habichuelas crezcan hasta el cielo, ¿no? Esto es un cuento, pero sí que quería conocer, ¿en la vida real la diferencia de preparar un buen cultivo es importante en términos de resultados? Sí, evidentemente. Una buena preparación del terreno va a conseguir que los productos, las plantas, crezcan más y se desarrollen más. En el caso de las habichuelas, como mucho, pueden llegar a tener un tamaño de como 3-4 metros. O sea, no van a ser tan grandes, no van a ser tan gigantes como lo que nos están indicando en el cuento. No obstante, sí que existen plantas que son gigantes. Hay un árbol, que es una secuoya gigante, que mide 116 metros en el Parque Nacional de Redwood, en California, y llega a alcanzar una altura de unos 116 metros. Fijaros, 116 metros sería aproximadamente como un rascacielos de unas 38 plantas, que sí que llega a alcanzar las nubes. Su localización concreta es un secreto para evitar que los turistas o los curiosos lleguen a poder influir en el desarrollo de este árbol gigante. Así que muchas veces la realidad supera la ficción en este caso. Muchas gracias, Belén, por aportarnos tu experiencia y compartirla con nosotros. Y a los que nos estáis escuchando, os animamos a leer nuestra versión de Jack y las habichuelas mágicas y el resto de cuentos. Hasta la próxima. Lo que no te contaron los cuentos clásicos, un proyecto impulsado a través de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Valladolid, Uvadivulga, y con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación.